¿Qué son los operadores lógicos? Hay tres operadores lógicos: y, o y negación. Esto es para poner dos condiciones o más. Si se dan cuenta, por ejemplo, una condición podría ser A menor a B. Pero si yo quiero como que comparar, meter dos condiciones, sería A menor a B y, no sé, X mayor que Z. Entonces, en el operador lógico y, en C++ se puede representar con dos signos de ampersand, que son estos que parecen como un 8. Entonces, son dos así, o también podemos escribir tal cual AND. Entonces, se puede escribir de esas dos maneras. Ese es el operador y. Entonces, abajo hay una tabla. ¿Qué significa esa tabla? Supongamos que A es la primera condición y B es la segunda condición. O sea, condición, recordamos que puede ser cualquiera de estas, por ejemplo. Y en el operador AND, para que la condición sea correcta, las dos condiciones se tienen que cumplir. Entonces, por ejemplo, en primer ejemplo de la tabla, tenemos que la condición A es falsa y la condición B es falsa. Por lo tanto, ninguna de las dos se cumplió, entonces la respuesta es falsa, ¿no? Tenemos que A es falso y B es verdadero, pero yo necesito que, como el operador y necesita que se cumplan las dos condiciones a fuerzas, las dos, es falso, ¿no? El siguiente igual, uno es verdadero y otro es falso, entonces por lo tanto es falso. Y en el último, las dos son verdaderas, que es lo que yo necesito para que se cumpla, se ocupa el operador y, ¿ok? Entonces en el y, las dos condiciones tienen que ser verdaderas. Ahora viene el operador o. Se puede representar con dos barritas así, no sé cómo se llaman, pero son las que están al lado del 1 a la izquierda en el teclado. O también se puede escribir como OR, así. Entonces también tiene su tabla, ¿no? Entonces, en el OR necesitamos que al menos una, ya no necesariamente las dos, tiene que ser que al menos una de las condiciones se cumpla. Entonces, en el primer ejemplo tenemos que falso, falso, pues da falso, ¿no? Porque ninguna de esas se cumple. En el segundo tenemos que falso, verdadero. Entonces, la B se cumplió. Entonces, por lo tanto, la condición sale que verdadera. En la tercera tenemos que verdadero, falso. Entonces, una se cumplió y da verdadero. Y en la segunda, pues se cumplen las dos. Yo nada más necesito que se cumpla al menos una, pero se cumplieron las dos. Entonces, por lo tanto, es verdadero. ¿Ok? Y falta el de negación. El de negación, básicamente, véanlo como que es contrario. O sea, si la condición es verdadera, entonces va a salir que falsa. Si la condición es falsa, va a salir que verdadera. ¿Ok? Y se representa con un signo de admiración. Un signo de admiración así solito. Entonces, véanlo, es fácil, es como ocupar y, o y negativo. Es lo mismo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver unos ejemplos con esto para que lo comprendan mejor. Tenemos ejemplos. Vamos a ver el ejemplo de la izquierda, que es del operador y. ¿Ok? Entonces tenemos tres variables. X, que es igual a 4, Y, que es igual a 9, y Z, que es igual a 9. ¿Ok? Entonces tenemos que en la primera condición tenemos Y mayor a X y Y igual a Z. ¿Ok? Entonces vamos a analizar primero la de la izquierda y luego la de la derecha. Entonces, Y, o sea, 9, es mayor a X, o sea, 4, sí, porque 9 es mayor a 4. Entonces, la primera condición de esas dos se cumple. Y ahora pasemos con Y, o sea, 9 es igual a Z, que también es 9. Sí, son iguales. Entonces, las dos condiciones se cumplen. Recuerden que estamos en el primer ejemplo del Y. Entonces, como las dos condiciones se cumplen, pues sale que true, ¿no? Entonces, en el de abajo, tenemos que Z es mayor a X, sí, porque Z vale 9 y X vale 4, ¿no? Y X es igual a Y, no son iguales. Entonces, por lo tanto, la primera se cumplió y la segunda no. Pero como yo necesito que se cumplan las dos, pues da falso, ¿ok? Entonces, otro ejemplo con el O. Ahorita vamos en el del medio.
O sería que si X es igual a 2, Y es igual a 2 y Z es igual a -1. Viendo la primera condición, tenemos que X es mayor o igual a Y. Sí, eso se cumple. Y luego Y es menor a Z. No, eso no se cumple porque Y es 2 y Z es -1, ¿no? Entonces, la primera condición se cumple, pero la segunda no. Pero como estoy en O, a mí me basta con que se cumpla al menos una de las dos. ¿Ok? Entonces, por eso sale true. Y ahora, en esta de abajo, tenemos que Z es mayor a X. No. Y X es diferente de Y. No, porque son iguales. Entonces, ninguna de las dos se cumple. Por lo tanto, como ninguna de las dos se cumple, sale que false. ¿Ok? Me voy a mover tantito. Y ahora vamos con el negación, que quedamos que es pues lo contrario. Entonces, si tenemos que X es igual a 8, Y es igual a 2 y Z es igual a 8, entonces tenemos en esta primera que entre paréntesis tenemos X es igual a Y. X es 8 y Y es 2. Entonces, ¿son iguales? No. Pero como yo puse el signo de admiración antes, que significa lo contrario, o sea, ¿son iguales? No, pero como es lo contrario, sería como sí, ¿no? Entonces eso se cumple, que no son iguales. Y en este de abajo tenemos que, entre paréntesis, Z es mayor a Y, Z es 8 y Y es 2, ¿no? Entonces Z sí es mayor a Y, pero como tengo este signo de admiración, que significa lo contrario, pues me sale que false, ¿ok? Entonces, operadores lógicos son para agarrar dos o más condiciones, ¿ok? Dentro de una condición.